Siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 28 de agosto del 2025, tenemos el tema traumatismo intracraneal, concusión, neurocirugía. Tenemos como expositor al doctor Héctor Mijail Lizárraga Valderrama. Él es médico neurocirujano de nuestro instituto. Él estudió en la Universidad de Aquino en Bolivia e hizo la especialidad por la Universidad de San Marcos en el 2024. Eh, Trabajó también en el Hospital de Jaén de Cajamarca y desde el 2024 hasta la actualidad está trabajando en nuestro instituto. También ha sido médico neurocirujano del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, EVES. Doctor Héctor Lizárraga Valderrama, buenas tardes, bienvenido y puede continuar usted con su exposición. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y para mí es un agrado y tengo el honor hoy día de poder compartirles un poco de lo que es el conocimiento en relación a lo que es el traumatismo intracraneal, ¿no? En este caso, lo que es la concusión o conmoción cerebral. Bueno, para hablar de este tipo de patología, como sabemos, el traumatismo craneoencefálico, propiamente dicho, es cualquier lesión que se ocasione propiamente a lo que es el cráneo cerebral. En este caso, los pequeños o los niños menores de 17 años, al presentar una caída o un golpe a nivel de la compliance del cerebro, esta, por el cambio de energías que se produce tanto en lo que es la inercia y su contrafuerza, va a generar una serie de cambios que pueden ser cambios desde lo que son fisicoquímicos, pueden ser cambios moleculares a nivel propiamente del cerebro, ¿no? El término propiamente de una concusión o conmoción cerebral se va a determinar como formas leves de traumatismo craneoencefálico. Estas de acá se tienen que saber evaluar, determinar a su debido tiempo y saber por qué se están dando, ¿no? Ya que inicialmente con una caída un menor puede presentar vómitos, cefalea, pero esto si es que no se determina o no le damos las atenciones iniciales del cuadro, puede evolucionar a una catástrofe, ¿no? Entonces, entender por definición que viene a ser una alteración en la compliance cerebral, ¿no? Esto va a romper lo que se llama la homeostasis intracelular, propiamente de las neuronas, que va a llevar a diferentes tipos de trastornos, ¿no? Es necesario saber que, bueno, en los menores de 17 años, bueno, en relación a lo que son recién nacidos hasta los 2 años, el hueso propiamente no está formado. Ahí tenemos dos capas importantes, que es propiamente el hueso y del diploide, las dos capas que vienen a ser la interna y la externa. El hueso viene a ser muy delgado y cuando una caída que pueda ser insignificante podría conllevar a lo que es una fractura. Y esta fractura necesariamente puede generar, ¿no? Un tipo de traumatismo que puede ser a nivel cortical, generando un cuadro de edema, un proceso inflamatorio e incluso una hemorragia intracerebral. En cuanto a lo que es la epidemiología, como sabemos, los niños que lactantes y niños pequeños suman aproximadamente la mayor cantidad de pacientes que vienen a lo que es el hospital, ¿no? Tanto por lo que es emergencia. Y de estos, mayormente los que son menores de 7 a 8 años, hay estudios que hablan dentro de lo que son de cortes retrospectivas en diferentes tipos de estudios llegan a tener una tasa aproximadamente de 45 en relación a lo que son hospitalizaciones y muertes sobre 4 sobre 100.000 habitantes en lo que es Estados Unidos. En Latinoamérica aproximadamente hablamos de 340 atenciones de emergencia aproximadamente en relación a 25 de muertes al año por traumatismo craneoencefálico severo. Y esto se ha aumentado, ya que estos estudios son aproximadamente del 2020 para abajo. ¿Y a qué se deben estos tipos de lesiones o morbimortalidad que se ha incrementado, ¿no? Mayormente se deben a lo que son caídas, ¿no? Son colisiones seguidas propiamente. Inicialmente los estudios hablan de accidentes de tránsito, accidentes peatonales, el uso de andador, el scooter y la bicicleta, ¿no? Y también es importante señalar que el traumatismo craneoencefálico también se ha incrementado en relación a lo que es la frecuencia del maltrato que ocurre a nivel de lo que son menores de 2 años, ya que estos son más proclives, ya que no pueden hablar ni comunicarse ni son tan dependientes de los padres, ¿no?
Bueno, como estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué hace, cómo se da este tipo de patología o cómo se presenta, ¿no? El traumatismo craneoencefálico va a presentar dos tipos de lesiones. Una que es el impacto directo y la otra que son las complicaciones propiamente que se van a dar a través del mismo cerebro y que pasando los días va a generar una ruptura de la homeostasis celular. Nosotros tenemos diferentes tipos de células a nivel del sistema nervioso central, dentro de las cuales la neurona va a tener diferentes tipos de formas de cómo generar su propia energía, ¿no? Como sabemos, a través de la asimilación de glucosa para la formación de ATPs, esta intracelularmente, al generarse un traumatismo, se rompe toda esta cadena, ¿no? Y esta ruptura de esta cadena va a generar prácticamente dos tipos de cambio. Uno, que la formación de los 32 ATPs que mayormente se forman va a ser cambiada, ¿no? Y solamente se van a formar dos ATPs. Y al formarse estos dos ATPs con esta ruptura de esta membrana, va a ser un desequilibrio tanto de lo que es el medio interno y el medio externo intracelular. Y posteriormente va a generar lo que llamamos la lisis o la apoptosis celular, ¿no? Esto quiere decir que teniendo un traumatismo, inicialmente podemos hacer que las neuronas vayan sufriendo en cuanto a lo que es su alimentación o bien su cambio de energía. Y este cambio de energía se va por esta ruptura, ¿no? El mismo traumatismo genera todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros interferimos o cómo tratamos de evitar esto, ¿no? Eso lo vamos a mencionar más adelante, ya que es muy importante saber eso para poder determinar qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y poder clasificar el tipo de traumatismo que se está presentando, ¿no? Entonces, diferentes tipos de guías o cuadros se pueden evidenciar en relación a todos los estudios que se han podido presentar, ¿no? Como estábamos hablando, las lesiones son de tipo primarias, inicialmente van a generar un cambio de incremento de edema o llamarse como lo que es la hipertensión intracraneal. Y esto va a generar posteriormente una isquemia, ¿no? Que puede ser regional o global. Estos casos son los más graves, como se podría decir, de lo que es un traumatismo craneoencefálico moderado a severo, y esto considerablemente pasando las 72 horas de esa lesión, que de repente no ha sido tomada así como una conmoción leve inicialmente, pasa a un traumatismo moderado y luego pasa a un traumatismo craneoencefálico severo, generando así una lesión secundaria, ¿no? En este caso ya empieza a haber un cambio propiamente de lo que es la vía del oxígeno que utilizamos para poder tomar del ATP. Todo eso cambia y ya no hay un buen metabolismo propiamente de las células y va a generar lo que es un incremento de lo que es el dióxido de carbono, generando así el incremento de lo que es vasoespasmo, la probabilidad del CO2 intracelular y posteriormente incrementando lo que es la posibilidad de morbimortalidad en el paciente. Este cuadro que está a mi lado izquierdo representa prácticamente, ¿no? Cómo es el flujo sanguíneo cerebral que va a estar alterado propiamente, ¿no? Inicialmente comenzamos con un flujo aproximado que de lo normal debería ser entre 50 y 75, que propiamente va a ir a disminuir y con la presión parcial de oxígeno, que inicialmente tenemos una presión que debería estar en lo que es 100 y esta va a empezar a considerablemente pasando las horas a decaer, ¿no? Y la presión arterial media también empieza a bajar. ¿Qué tipos de traumatismo tenemos, no? Para hablar propiamente de la conmoción, viene a ser un traumatismo de tipo cerrado, ¿no? La conmoción cerebral viene a ser la forma más leve de traumatismo craneoencefálico, como se ha mencionado previamente. Pero los otros tipos de traumatismo pueden ser de tipo directo o indirecto. El trauma directo puede ser un trauma abierto, como estaba mencionando. Se ha visto casos de lo que es herida por arma de fuego, fracturas por caídas, golpes propiamente en accidentes de tránsito, que van a generar propiamente esa ruptura de la compliance, ¿no? De lo que es el cráneo que funciona como un casco para lo que es el cerebro, ¿no? Y el trauma cerrado, ¿no? Que vienen a ser esos cambios de aceleración y desaceleración que van a generar que propiamente dentro del cerebro se genere pues un cuadro de edema asociado tal vez a un problema inflamatorio, como lo que puede ser la ruptura de vasos y generando en las diferentes tipos de capas, tanto donde puede ser a nivel de lo que son la dura madre, la vía madre o el espacio aracnoideo, diferentes tipos de hemorragias, como por ejemplo encontramos los hematomas suturales, los hematomas epidurales, la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y los que son más profundos que están en relación a las hemorragias intracerebrales, como lo que son las contusiones hemorrágicas, los hemoventrículos
y las lesiones axonales, ¿no? Que van a hacer estos cambios, ¿no? De entre lo que viene a ser esos cambios de aceleración y desaceleración en lugares muy importantes de conexiones cerebrales, ¿no? A nivel del puente cerebral, a nivel de lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Y eso está considerándose dentro de lo que son los traumatismos de tipo indirecto, ¿no? El diagnóstico y la clínica, ¿no? Mayormente cuando estamos de guardia en neurocirugía encontramos a pacientes que las mamás los traen, ¿no? Posteriormente, ya cuando el trauma ha sido posterior a 4 o 5 días. Los evaluamos de todas formas, ya que es muy importante saber qué tipo de clínica está presentando, ¿no? Ya una mamá nos dice, mi hijo se ha caído de la cama, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Le preguntamos. Fue hace 3 días, pero persisten los vómitos, persiste el dolor de cabeza, no está bien mi hijo, no lo veo como antes, persiste la irritabilidad, ¿no? Entonces, esos signos ya nos hacen pensar que ha podido presentar dentro de lo que es un traumatismo craneoencefálico de tipo leve como una conmoción o concusión, ya estaría cambiándose para descartar algún tipo de traumatismo craneoencefálico de tipo moderado. Es por eso que tenemos que examinar al niño y poder determinar en relación a cómo se está presentando, ya que si inmediatamente viene un niño después de que se ha caído de la cama, no le damos la debida atención como debería ser, el niño se va a la casa y posteriormente empieza a convulsionar, empiezan los vómitos y lastimosamente a veces son niños que viven pues lejos, ¿no? La mamá de repente no les da la atención adecuada y bueno, lastimosamente tienen una hemorragia intracerebral que ya está generando un tipo de daño que previamente ha podido operarse o que de repente con un examen de imagen se ha podido evitar en relación a las complicaciones que puede tener esta, ¿no? Dentro de los cuales, ¿cuáles son los más importantes, no? Hay diferentes tipos de reportes, ¿no? Este reporte de la Escuela Río habla acerca de lo que se presenta mayormente en relación a lo que son los síntomas. Y en cuanto a lo que son los números de casos que se ha podido evidenciar dentro de lo que es el año 2008 y 2009 y que toman más en lo que son en las últimas revisiones de UpToDate, habla lo siguiente, ¿no? El dolor de cabeza es el mayor porcentaje de todo niño que se va a presentar. Y es de hecho, ¿no? Porque el traumatismo es propiamente sobre el cráneo, ¿no? El dolor de cabeza va a estar ahí y va a ser presente. Convulsiones, se ha evidenciado que sí podría presentarse, pero no tiene un porcentaje muy elevado, ¿no? Alteraciones de la visión se evidencian y los niños hablan que presentan diferentes tipos de destellos o de luz a nivel de los ojos, náuseas, vómitos, la amnesia que puede ser de tipo retrógrada, sí se presenta, pero en consideración se ha visto que estos casos que son con cefalea, vómitos y convulsiones están más en pacientes que pueden presentar un tipo de traumatismo craneoencefálico moderado o incluso severo. La pérdida de conciencia en casos de traumatismo craneoencefálico moderado y severo se ha evidenciado que sí está presente, pero no solamente se debe asociar a que, digamos, puede ser una lesión de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y más si es que los días han pasado y no se presenta de forma inicial, ¿no? Puede estar asociado a otro tipo de patologías. Bueno, en estos diferentes tipos de cuadro, ¿no? Hablamos acerca de por qué se debería realizar o no las indicaciones propiamente de una tomografía en niños, ¿no? Estudios recientes han hablado lastimosamente que el uso de tomografía en niños menores de 8 años incrementa la posibilidad de algún tipo de tumoración, asociándose en la región donde se realiza la tomografía, ¿no? Es decir, ¿no? Y eso está en relación al número de tomografías que se están realizando, ¿no? Al hablar de tomografías, bueno, es como sacarle unas 200 o 250 placas de rayos X, ¿no? La radiación que se ejecutaba antes ha disminuido en relación con los nuevos aparatos que tanto tienen los diferentes tipos de establecimientos, ¿no? Y el Instituto Nacional del Niño es uno de los más actualizados en ello, pero es en sí que se tiene que tener mucha consideración para poder realizar una tomografía, ya que no, un paciente que se cae de la cama y prácticamente está reaccionando, no irritable, no tiene vómitos y no llama la atención, no sería adecuado. Entonces, diferentes tipos de indicaciones se van a presentar para poder solicitar una tomografía, ¿no? Igual mencionarles que en estos tipos de cuadro, ¿no? Bueno, el examen de imagen ideal inicial en un paciente que tiene un tipo de conmoción o concusión es el rayos X. No hay otro más. ¿Por qué?
a menos de que se presenten otro tipo de síntomas que ya cambien de la evaluación de un traumatismo craneoencefálico leve a uno moderado, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, si la sintomatología en relación a la escala de coma de Glasgow o el nivel sensorial del niño va decreciendo en menos de 3 horas, sí o sí hay que pedirle una tomografía. ¿Ya? En estos cuadros podemos evidenciar, ¿no? En el inicial que está superior, podemos ver una fractura que se evidencia de tipo lineal a nivel de la región parieto-temporal del lado derecho, y también en la otra, la que está al lado derecho, se ve también a la región frontoparietal del lado izquierdo, ¿no? En el segundo cuadro, en la parte de la derecha, se ve diferentes tipos de lesiones. Una se asocia a un aneurisma, en el otro se ve también que hay un hematoma. Y en la ecografía, ¿no? Bueno, que se puede realizar en pacientes que todavía presentan la fontanela amplia, se debe evidenciar una hemorragia intraventricular, ¿no? Y en las últimas dos imágenes podemos evidenciar una imagen que es extraxial de tipo biconvexa, ¿no? Hiper, hiperdensa, que se asocia a un hematoma. En este caso hablamos de un epidural cuando es biconvexa, y en un subdural, bueno, tiene forma de luna, ¿no? Mayormente así nos han explicado. Y en la otra, que es una imagen de tipo resonancia, donde se ve evidencia un cambio inflamatorio, ¿no? Propiamente de un traumatismo. Y está asociado, no sé, a una lesión axonal difusa. Bueno, este cuadro que me ha llamado mucho la atención habla y resume prácticamente qué tipo de inicio tenemos que tener para poder realizar un examen de imagen a un paciente, ¿no? Hablamos de lo que es la clínica, el riesgo que va a tener en relación a los tipos de enfermedades que pueden asociarse, ¿no? Si digamos es un paciente politraumatizado, o bien si es que es un paciente que ha tenido algún tipo de traumatismo aparte, ¿no? O solamente es una lesión directamente del cerebro, o bueno, del cráneo y cerebro, ¿no? Entonces, si encontramos un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow que disminuye en menos de un punto, se asocia a algún tipo de enfermedad de tipo mental, fractura palpable asociada a lo que es asociado, digamos, a lo que son los diferentes signos, ¿no? Como lo que son los ojos de mapache, presentar signo de Battle y todo. ¿Es necesario? Sí, es necesario tomar un examen de imagen, en este caso que es de tipo la tomografía inicial, ¿no? Ya que nos va a ayudar a poder determinar de una forma la lesión de forma aguda, ¿no? En pacientes mayores de 12 años asociados a un cuadro neurológico de escala de coma de Glasgow de 15, y que se haya evidenciado que entre 4 a 6 horas se ha presentado algún tipo de factor adicional como lo que es alteración del sensorio, que se vean convulsiones, más de 2 vómitos de tipo explosivo, también la decisión es tomar, ¿no? Lo que es la tomografía. Si es que el trastorno de sensorio es menor de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow, se tiene que tomar la tomografía. Y otro punto inicial también para poder es la pérdida de conciencia, si es que más de 5 segundos, y el tipo de mecanismo de la injuria, ¿no? No es lo mismo que se haya caído de la cama a presentar un accidente de tránsito. Es distinto, ¿no? Y eso nos va a ayudar para poder hacer un mejor diagnóstico y pasar al siguiente paso, que es de un tratamiento, ¿no? Bueno, para poder hablar de lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? En niños es distinto, ¿no? Algunos niños no hablan, entonces mayormente tenemos que tener en consideración la irritabilidad, o que el niño no esté lactando, o el niño que no haga sus actividades como antes, como mencionan las mamás, es un punto importante para poder determinar y disminuir en la escala en relación de que poner todo normal, ¿no? En relación de lo que es apertura de ojos, como sabemos, el puntaje va hasta 4. Eso sí es evidenciable, ¿no? Pero en lo que es la respuesta verbal, ya tenemos que tener consideración a lo que es, ¿no? Si el niño está confundido, desorientado, si llora, no llora, si emite palabras, ¿no? Si gime de dolor, o si no presenta ninguno, ¿no? Y esto sí ya nos cambia, ¿eh? No es igual evaluar a un niño y un adulto, ¿no? Y la respuesta motora que va a ser igual, ¿no? A la misma clasificación de traumatismo de TEC, que va a darse en lo que es leve, moderado y severo, ¿no? Hablamos de una lesión severa cuando la escala de coma de Glasgow va de 8 para menos, ¿no? Moderada cuando va de 13 hasta 9, y la leve, pues, ¿no? Que se considera entre lo que es 14 y 15, dentro de lo que se habla de la conmoción o concusión como tal, ¿no? Bueno, para recordar el TEC moderado severo,
Sabemos que la escala de coma de Glasgow va a estar menor a 8 en caso de tipo severo y de test moderado de 9 a 13, ¿no? Inmediatamente vemos o haciendo esta valoración clínica en relación a esta escala, no es para objetivizar ni darle de repente una chance a no realizar una tomografía. Y mayormente se asocia, ¿no? A lo que son lesiones agudas de hemorragias. En este caso, podemos ver en la imagen tomográfica diferentes tipos de lesiones, ¿no? Desde la parte inicial del cuadro superior del lado izquierdo, podemos ver un hematoma epidural. Yéndonos para la parte media, encontramos un hematoma epidural, vemos un hematoma sudural bilateral. En el renglón, en la parte media de la imagen, podemos encontrar, miren, lo que son contusiones cerebrales que se están evidenciando en cada parte, ¿no? Del cerebro. Y ya eso nos delimita a nosotros como neurocirujanos a tomar un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? Entonces, hablar de que todas estas patologías probablemente entren a un tratamiento tipo quirúrgico, sí se podría. ¿Por qué? Si tenemos un examen de imagen adecuado y en relación a alteración de sensorio, no hay que otra que de repente nosotros intervenir, porque si no lo hacemos de una forma rápida antes de las 8 primeras horas, esa lesión secundaria que se había presentado inicialmente ya es más probable que le pueda pasar. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, va a haber un incremento de la hipertensión endocraniana, ¿no? Y bueno, si tenemos una cirugía posteriormente de las 8 primeras horas del traumatismo craneoencefálico de tipo moderado o severo que tenga algún tipo de lesión intracerebral, o extraaxial, la capacidad de respuesta del mismo cerebro para poder mejorar es peor, ¿no? O sea, si es más antes, mejoran, ¿no? Hay una evolución de un pronóstico incluso de reservado a casi bueno, ¿no? Pero si no, se ven las complicaciones posteriores, ¿no? Bueno, en sí, ¿qué tipos de lesiones o factores asociados se evidencian, ¿no? Con relación a lo que es el TEC severo o moderado, ¿no? Y las que se han visto en relación al examen tanto físico o como exámenes de laboratorio, se va a encontrar lo siguiente, ¿no? El incremento del azúcar propiamente se ha evidenciado que está asociado a un incremento de la mortalidad. Lo que es el signo de midriasis o asimetría pupilar también se asocia de que hay una mayor morbimortalidad en pacientes con traumatismo craneoencefálico de tipo grave o severo, ¿no? Y el cuadro de hipertensión endocraniana asociada de repente a la colocación de un catéter PIC que para poder medirla, que se evidencie mayor de repente en lo que es 12 o 13, o diré de lo que es 15, 17 o 25, pasando lo que es la pica ese nivel, también se asocia a que haya un incremento de mortalidad en esos pacientes, ¿no? Para los cuales ya nosotros tenemos que tomar una decisión sí o sí para que esto no pase, porque si pasa, lastimosamente puede ser muy dañino para el niño, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento, ¿no? Si nos enfocamos solamente en lo que es conmoción y concusión, el TEC leve, inicialmente se tiene que realizar un examen neurológico físico, ¿no? Hablar con el niño, ver cómo está, si es que la observación durante una hora ha podido tolerar o no tolerar lo que son alimentos, ¿no? Si hay una evolución favorable, el niño es dado de alta y se hace un seguimiento, ¿no? Porque los síntomas y la clínica se puede presentar hasta unas 2 semanas, incluso algunos niños pueden presentar dolores de cabeza y náuseas, según los estudios, hasta un mes. En cuanto a la evolución, inicialmente no mejora, ¿no? El niño igual se tiene que quedar en observación, mínimo si quiere unas 24 horas en relación, ¿no? Si hay letargia, el niño empieza a vomitar más, esto empieza a declaer lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Inicialmente ya pasaríamos de lo que es una evolución de un TEC leve a un TEC de repente moderado si disminuyen los puntos, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son lo que es la evaluación propiamente de un tamaño craneoencefálico moderado, cuando ya la escala de coma de Glasgow te crece en 2 puntos, inicialmente se tiene que solicitar una tomografía, ya que nos está mencionando de que hay una lesión propiamente en el cerebro, ¿no? Puede ser una invasión asociada a un edema o de repente a una invasión hemorrágica, ¿no? Y si persiste y llega a lo que es un traumatismo craneoencefálico de tipo severo, ya no, ya eso ya es después de la tomografía, porque ya nosotros tenemos que enfocarnos en tratarlo de alguna forma, ¿no? Y el tratamiento inicial, pues, es que se da de tipo moderado o severo,
son las medidas de soporte, ¿no? Si el paciente aún no ha disminuido su escala de coma de grasa en menos de 8 puntos, todavía se puede ayudar, ¿no? Dando de repente lo que es soluciones hipertónicas, osmolares en relación, pero eso sí, viendo ya la tomografía para poder determinar cómo apoyar al paciente, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son las guías, ¿no? Propiamente del tipo de lo que es el traumatismo craneoencefálico, hay diferentes guías, estas son más importantes. Una es la que de California y la que habla acerca de qué hacer en estos pequeños, ¿no? De 2 años. Bueno, si la evaluación propiamente nosotros encontramos em, que la escala de coma de Glasgow está a 15, no hay una fractura asociada o algo, inmediatamente solamente es una hora de observación y bueno, se puede ir a la casa, ¿no? Pero si es que hay un riesgo en las cuales nosotros podemos de repente ver que la escala de coma de Glasgow está en 15, pero se asocia de repente posteriormente a la evaluación, agitación, somnolencia o hay algún tipo de otro tipo de patología que se está asociando, el riesgo aumenta y tenemos que sospechar, ¿no? De la presencia, posibilidad de algún tipo de hematoma o algún tipo de hemorragia, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que tomar una tomografía. Posteriormente, si en caso de la tomografía se evidencia algún tipo de lesión, es ver, ¿no? Si la lesión propiamente nos va a generar un cuadro de compresión o de repente algún tipo de hernia, puede ser un CAL interhemisférica, o asociándose de repente a una herniación pontina, inmediatamente eso es tratamiento quirúrgico sin pensarlo, ¿no? En cuanto a lo que son pacientes de 2 años y que ya están ya pasando lo que es de la niñez a adolescencia, ¿no? O mayores, va a cambiar significativamente. ¿Por qué? Porque la sintomatología no va a ser tanto la misma. O sea, va a ser la misma, pero va a cambiar en relación a lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Si es que la escala de coma de Glasgow hay una disminución de 2 puntos, inmediatamente solicita la tomografía. En caso de que no presente ningún tipo de alteración y tenga la escala de coma de Glasgow en 15, pero que no se presente lo que es agitación, somnolencia ni nada, inmediatamente se puede solamente sacar rayos X inicialmente, observarlo y luego darle de alta, ¿no? Pero si esto varía o se cambia y se presentan vómitos, hay un incremento de dolor de cabeza, hay alteraciones propiamente en cuanto a lo que es la evaluación cognitiva, se tiene que sacar una tomografía y esto ver qué es lo que está afectando, ¿no? Si la conmoción y concusión, como son, es propiamente un traumatismo craneoencefálico de tipo leve, eso de ahí es observar. Pero si en ese tiempo de la observación disminuye el puntaje en la escala de coma de Glasgow, lastimosamente tenemos que reevaluar con un examen de imagen, ¿no? En este caso ya pasamos a lo que es una tomografía. Bueno, para hablar propiamente de diferentes tipos de traumatismo, se asocia a la escala de coma de Glasgow, ¿no? Han habido diferentes tipos de guías para un tratamiento de lo que es el TEC de tipo severo. La tercera edición es la última actualizada en lo que es el TEC severo propiamente pediátrico, ¿no? Esta guía habla acerca de cómo utilizar diferentes tipos de tratamiento para poder hacer que ese edema o ese proceso inflamatorio que está pasando propiamente después del traumatismo trate de bajar y que esto evite, ¿no? Lo que es la hipertensión endocraniana, ¿no? Hay diferentes tipos de hipertensión también, mencionar eso, ¿no? Mayormente la de tipo del traumatismo craneoencefálico puede ser ese tipo de tratamiento, ¿no? Como se menciona, ¿no? Hay diferentes tipos de monitoreo. Ese tratamiento solamente va a repetir que ese tratamiento solamente se enfoca en lo que es el TEC de tipo severo, ¿no? El monitoreo puede ser a través de tres tipos, ¿no? Podemos observar o monitorizar a través de lo que es un sensor PIC, ¿no? Para ver lo que es la presión intracraniana, ¿no? Eso mayormente se asocia al manejo de neuro-UCI. También ver lo que es el flujo sanguíneo a través del ecógrafo y determinar cuánto de la efusión está normal, ¿no? Si este está permeable o no. Y los exámenes de neuroimagen, que en este caso ya se han realizado, ¿no? Previamente, ya porque ya pasó de un TEC leve, ya pasó a un TEC severo, ¿no? En cuanto a lo que son los tipos de monitoreo, ¿no? Bueno, hablar de los niveles de evidencia dentro de lo que es un nivel tipo 1, 2 y 3, hablan acerca de que el mejor monitoreo es en relación a lo que es el sensor PIC, ¿no?
Y esto va a estar en relación, ¿no? Si el sensor PIC nos habla de que la presión intracraneana aumenta de 15 a 23, ni pensarlo, ¿no? En relación a un examen, a un estudio de imagen, ¿no? Si en la tomografía no tengo un hematoma propiamente y tengo un sensor PIC que me está indicando que está a 25 milímetros mercurio o centímetros de agua, ya esto cambia la posibilidad de un tratamiento de repente médico, de lo que es el uso osmolar o de repente de lo que es el uso de soluciones hipertónicas a un tratamiento ya quirúrgico o con posibilidad de cranectomía descompresiva, ¿no? En cuanto a lo que es las evaluaciones de lo que es la perfusión cerebral y lo que es el cuadro de hipertensión endocraniana, tenemos que saber que sí o sí tenemos que tener el umbral tiene que ser bajo de 20 milímetros de mercurio, sí o sí. Y esto va a estar en relación al uso de lo que son soluciones hipertónicas y osmolares, ¿no? El uso de manitol, el uso de solución salina de repente al 7,5, al 3%. Ese manejo ya se da en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ellos ya saben que tienen que realizar en un paciente neurocrítico inicialmente, ¿no? En cuanto a lo que son los controles de lo que es el uso de sustancias tanto hiperosmolares o bien osmóticas, o mayormente lo asocian con un nivel de evidencia 2,1, lo que es la solución hipertónica, ¿no? Que tiene que ser por CBC, está mayormente en relación a lo que es 7,5 y 3%, es mejor iniciar con un 3%, ¿no? Y esto tiene que ser evaluado a través de lo que son diferentes tipos de exámenes, ¿no? Tanto lo que son electrolitos, manejar todo lo que es su flujo de medio interno también. Bueno, el uso de sedación o sedonalgesia. Este es un punto muy importante, ya que si hay un traumatismo craneoencefálico de tipo severo, que está pues con una escala de coma de Glasgow, 8 puntos, es mejor que se realice, ¿no? Ya que para el control de la presión intracraniana, mientras el paciente está más efusivo, hay presencia de sangrado o hemorragia, inicialmente si se encuentra esa escala de coma de Glasgow, hay que sedarlo, hay que ponerle diferentes tipos de sedantes para poder hacer que el cerebro como, sin más que decir, decimos que descanse, ¿no? O dormirlo, ¿no? Para que esté relajado y no trabaje en relación a lo que es el edema y el cuadro de hipertensión endocraniano que tratamos de evitar, ¿no? Bueno, en los diferentes niveles de tratamiento propiamente y lo que se ha visto en relación a los niveles de evidencia es, ¿no? En cuanto a lo que es el uso de bajar la temperatura, no hay mucha relación que hable, ¿no? Si la temperatura del cuerpo humano está en relación a lo que es 36,4 hasta 36,9, antes de llegar a los 37,5, 6, mantenerlo a ese nivel, o antes hablaban de que la hipotermia podía utilizarse para bajar la presión intracraneana, ¿no? Pero es recomendable, sí, pero no inicialmente, ya que va a persistir, ¿no? De repente la posibilidad de que no baje la presión intracraneana. Ahora, también utilizar lo que son sustancias anticomiciales para evitar lo que es la presencia o posterior de convulsiones, todavía se está utilizando, está dentro de los primeros 7 días, ¿no? El uso de la hiperventilación, propiamente manejo de la neuro-UCI, ellos lo saben más que nosotros. El fin de esto es evitar, ¿no? De que lo que es la PCO2, esto esté en menos de 30 milímetros de mercurio durante las primeras 48 horas. ¿Eso por qué? Porque, como hemos mencionado, cambia, ¿no? Su ciclo oxidativo de una vía anaerobia, de aerobia a anaerobia, ¿no? Posteriormente, lo que tenemos que tener en consideración es que todo esto propiamente es con el fin de dar un tratamiento previo, ¿no? De repente, antes de que pueda llegar a una anatomía descompresiva, que sería en este caso un tratamiento adecuado en las cuales evidenciemos un cuadro de hipertensión endocrinal asociada a un traumatismo craneoencefálico que genere una compresión de espacio, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la alimentación, como el paciente posteriormente haber presentado todo tipo de lesión, mayormente se le sugiere iniciar el soporte nutricional, ¿no? A través de lo que es sonda nasogástrica dentro de las 72 horas posteriores de la lesión. Eso hablan acerca de este tipo de niveles de evidencia, ¿no? A nivel 3 le dan, no es un adecuado, pero dan
como para el control de la presión intracraniana, ¿no? Bueno, en sí lo que a nosotros como neurocirujanos nos compete es que si es la craniotomía descompresiva, ¿no? Si es que la craniotomía descompresiva nos ayuda para evitar el cuadro de hipertensión endocraniana, se tiene que realizar. Y eso está en relación al tipo de lesión que se va a presentar. Porque, ¿qué es decir, no? No es lo mismo operar a un paciente que no tiene un cuadro de hipertensión endocraniana sin imagen a un paciente que ha presentado un traumatismo craneoencefálico severo, en las cuales se evidencia con una imagen dos contusiones, ¿no? De repente una es un hematoma de subdural y la otra es una contusión cerebral, ¿no? Entonces ahí decides cuál operar, ¿no? Eso va a diferir en relación a la alteración, ¿no? Y el tipo de herniación que se está generando. Inicialmente, si pasamos por este tratamiento, que es de tipo no quirúrgico, que se debería dar también a la par, como son los pasos para seguir para el tratamiento, el neurocirujano hace la cirugía con el fin de que esto pues incremente o aumente la herniación, ¿no? En cuanto a lo que son antiinflamatorios de tipo corticosteroides, esta guía habla que no genera algún tipo de mejoría, ¿no? No aumenta o disminuye el cuadro de hipertensión endocraniana y más aún podría estar asociándose a que se puedan presentar cuadros de infección en relación a en la estancia de la UCI, ¿no? Bueno, estos cuadros que voy a mencionar posteriormente hablan acerca del manejo de la lesión traumática, ¿no? De tipo pediátrica, que se ha hecho un consenso, ¿no? Y es el algoritmo que habla acerca de las directrices para poder dar tratamiento de terapias de primer y segundo nivel, ¿no? Este cuadro es propiamente que todos los neurocirujanos lo conocemos y también prácticamente es de día a día de la neurosis de los pacientes que presentan un TEC severo, ¿no? Hablamos propiamente de un traumatismo craneoencefálico severo cuando el GLASO baja a 8, ¿no? Tenemos un examen de imagen, si hay posibilidad de conectar un catéter del tipo PIC con monitor, es necesario, ¿no? Inmediatamente podemos hacer un corte ahí mismo si es que ponemos una tomografía y si es que hay una lesión que está generando un cuadro de herniación, ¿no? Sea donde se ubique, pero si es que ya tenemos una tomografía, se puede indicar inicialmente, ¿no? Si es que no hay una imagen propiamente asociada a un cuadro de hemorragia o herniación o que haya incrementado la presión intracraniana, posteriormente podemos dar el tratamiento médico que se ha mencionado, ¿no? En la tercera guía de tratamiento, ¿no? Y estas van a estar en relación a lo que es la vía aérea, al uso de repente de la persistencia o no del flujo sanguíneo, ¿no? De repente aumentar lo que es hemoglobina, dar volumen, solución hipertónica, solución hipertónica o de repente tratamientos molar, ¿no? El uso de manitol. De repente ver, ¿no? Lo que es la pseudoanalgesia, que sí o sí se realiza porque se ha visto que hay una disminución del cuadro de hipertensión endocraniana, disminuyendo lo que es el flujo, ¿no? En este caso del CO2, ¿no? Aumentamos el oxígeno y disminuimos lo que es el CO2 también intracelularmente con eso, ¿no? Y la segunda terapia que nosotros damos ya es propiamente, si todo con eso inicialmente, el primer paso no ha mejorado el cerebrito, claro que esto lo hablamos con un examen de imagen, que no se evidencia un cuadro, un trauma propiamente asociado a hemorragia, ya pasamos a lo que es el segundo paso, que vendría a ser lo que es la cranectomía descompresiva, ¿no? Y ya luego de remover parte de lo que es el cráneo propiamente para que el cerebro pueda de repente salir, como se dice, y pueda disminuir lo que es el cuadro de hipertensión endocraniana y de repente devolver la línea media o interhemisférica casi a la mitad, ya podemos decir que el cuadro de hipertensión se está normalizando, ¿no? Sin embargo, si luego de esto, de la craniotomía descompresiva, persiste la presión intracraniana como lo que es una fracción mayor de repente de 15 a 20 en relación a lo que es el cuadro de hipertensión ucraniana, ya se tiene que de repente expandir el tratamiento, ¿no? De repente dar hiperventilación, aumentar lo que es generar lo que es una hipotermia, ¿no? Para que el paciente pueda mejorar sus niveles de oxigenación y separado también esto, disminuir la presión intracraniana, ¿no? Ya pasando este paso de la craniotomía descompresiva y que tengamos otro tipo de alteración más asociada al cuadro de hipertensión craneana o bien persista el aumento,
ya de repente se tiene que ver otros tipos, ¿no? De repente incrementar otros tipos de tratamiento. Otro podría ser de repente incrementar lo que es la terapia osmolar, ¿no? Bueno, este es el último cuadro para poder hacerlas, bueno, recordar de repente al personal médico, residentes o internos que están viendo las imágenes, ¿no? No varía en relación a lo que es una craniotomía descompresiva en lo que es un niño o un adulto, ¿no? Tanto de que son los puntos craniométricos o recordar en relación que tiene que ser una craniotomía amplia, ¿no? Bueno, ese es el pensamiento que todo neurocirujano tiene que tener, ¿no? Para que tu cerebro pueda, como nosotros decimos, respirar, ¿no? Y que no genere esa compresión o ese cuadro de herniación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que todo paciente que pasa de un TEC leve, como es una conmoción, una concusión, pasa a de repente lo que es moderado o severo, ya nosotros tenemos que tener en consideración de que, que puede pasar una craniotomía descompresiva si tenemos un cuadro de hipertensión endocraniana asociado de repente sí o no a un hematoma, o bien algún tipo de lesión que esté generando el tipo de herniación, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos que tener pasos, tenemos que tener la imagen, tenemos que ver si es que el paciente su deterioro o no. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tanto saber de cómo un niño se ha caído, si es de 1 metro, de su cuna, o bien desde una altura de 7 metros, no es lo mismo. Y eso es muy importante para tanto el personal médico o personal asistencial de salud para poder decir en la entrevista, ¿no? Porque eso ya nos abre un paso para poder de repente solicitar exámenes de imágenes, si son necesarios o no, en relación al tipo de patología o clínica que va a presentar el paciente, ¿no? Listo, eso sería todo por mi persona. Espero que les haya servido, que les haya servido. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Están abierto el chat para cualquier consulta que quiera hacer los participantes. El chat está habilitado. Doctor, al parecer no hay consultas. ¿Puede darnos unas palabras finales para terminar su ponencia? Primero saludar y agradecer, ¿no? La posibilidad de asistir a ese tipo de charlas es muy importante ya que enriquece para todos y separado de que, bueno, tenemos que tener en consideración el tipo de trauma, ¿no? No solamente que por ser pequeños es más importante, ¿no? Una caída es muy significativa tanto para la madre y tanto para nosotros como médicos, ¿no? No, no darle la importancia de vida no es aconsejable, ¿no? Aunque se haya caído de la cama, un niñito puede presentar una hemorragia intracerebral. Simplemente es ver el tipo de caída, ¿no? Y pensar que ese cráneo es bien delgadito, ¿no? No es como el de nosotros grueso, ¿no? Es siempre importante mencionar eso, ¿no?